Parece que Génesis 5 no tuviera nada que decir cuando uno lo va a estudiar. Dice, los descendientes de Adán, ¿no? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bien, hasta ahí lo voy a leer. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante se repite lo mismo. Y vivió y engendró y murió. Esas son las palabras, los verbos que más se van a repetir en estos 32 versículos. Y vivió y engendró y murió, ¿no? Y se va narrando toda la descendencia. Sin embargo, vamos a encontrar algunas pequeñas luces en, en este pasaje, algunas diferencias específicas a eso, algunas cosas que nos van a llamar la atención en Génesis 5. Y Génesis 5 está completamente relacionado con Génesis 4. Están vinculados estos dos porque ambos hablan de genealogías. Recordemos que en Génesis 4 se habla de la genealogía de Caín. Caín sale de la presencia de Jehová en el versículo 16, dice, sale de su presencia y se va a la tierra de Nod. Está en sus pantallas si desean verlos. Y dice que ahí Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín tuvo un hijo también que se llamó Enoc. No es el mismo Enoc de Génesis 5, es otro Enoc. A este Enoc, al hijo de Caín, se le edificó una ciudad y llamó al nombre de la ciudad como su hijo, Enoc. Entonces, este hijo de Caín es un privilegiado. ¿Por qué? Porque ni bien nació, se le edificó a él una ciudad. O sea, mientras Adán, Eva y Set y toda su descendencia vivían en campañas, vivían en tiendas, los hijos de Caín ya vivían en ciudades edificadas, ¿no? Entonces era diferente, este Enoc era privilegiado. Pero vemos al otro lado, en Génesis 5 dice, cuando Enoc, ya estamos hablando de la descendencia de Set, ¿no? Cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ok, Adán y Eva, después de que Caín se fue, Abel murió, pasó el tiempo y tuvieron a un hijo Set, ¿no? Y en eso terminamos el último estudio. Y fue por medio de Set que la gente dice empezó a alabar el nombre de Dios. Y Set tuvo su descendencia, que la vemos en el capítulo 5 y uno de sus hijos, de sus descendientes, es Enoc. Tiene el mismo nombre que el hijo de Caín, pero dice que este tuvo una diferencia. Y es ahí donde quiero que hagamos el énfasis y empecemos a resaltar. Primero, al primer Enoc se le edificó una ciudad. De eso se sabe de él, que se construyó una ciudad que se llamó su mismo nombre. Después, no se sabe nada más de él. Y del otro Enoc, del otro lado de la descendencia, se sabe algo más. Se sabe que, dice, vivió en íntima comunión con Dios. En la versión Reina Valera dice, y caminó con Dios. Y va a ser un nuevo verbo que se va a repetir. Ya no solamente es nació, engendró y murió. No, aquí dice algo más. Dice que caminó en íntima comunión con Dios. Y Enoc caminó en íntima comunión con Dios en el 22 y en el 24 se dice lo mismo. Y resulta que de este personaje algo raro sucede. No se repite el verbo y murió.
sino que dice, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué interesante, no murió. Pero ¿cómo no va a morir si la maldición la sentencia que cayó en Génesis 3 dice, y morirás, ¿no? Y volverás, del polvo eres y al polvo volverás. Y Enoc, ¿qué sucedió con Enoc? Este es un caso extraordinario que nos va mostrando cómo esta relación que Dios quiere tener con su pueblo es constante y está presente aún después de que apareció el pecado en la vida del ser humano. Por eso también cuando nace Caín, Adán y Eva dicen, gracias a Dios estamos pudiendo tener un hijo. Hay esperanzas de que se restaure la relación con Dios. Y luego nace Set y dice que con Set la gente empezó a alabar a Dios. Y ahora de descendencia de Set hay un hombre que bajo esta alabanza a Dios empieza a caminar en comunión íntima con Dios. Y esto va a empezar a marcar la diferencia entre estas dos genealogías. Por un lado, hay una genealogía, una descendencia donde se edifica y se construye, ¿no? Y uno podría pensar qué prósperos son, ¿no? Los hijos de Caín, cómo viven en ciudades, ¿no? Y se les dedican ciudades y no sé, lo podríamos decir en nuestras épocas si tienen autos y negocios y empresas y les va bien y tienen mucho dinero. Y al otro lado están los hijos de Set, que viven en campañas, ¿no? En tienditas y bueno. Y uno dice, no, pero aquí, ¿quién marca la diferencia? ¿El que tiene más o el que tiene menos? Y nos vamos dando cuenta que hay algo más valioso que la ciudad, que Enoc no murió. Enoc simplemente se fue con el Señor y vivió, y su testimonio de vida es de alguien que caminó con Dios y de alguien con quien se rompe esta maldición. ¿Y qué significa caminar, hermanos? Caminar significa pues un día a día, ¿no? Es alguien que se ha puesto de acuerdo con Dios y empezó a caminar del lado de Dios, al lado de Dios. Y caminó y caminó y caminó y no conoció la muerte. Les voy a contar una pequeña historia, ¿no? Que se cuenta mucho en la iglesia. Dice que un día Dios y Enoc, ¿no? Tenían la costumbre de salir a caminar juntos todos los días. Esto de todos los días es importante, ¿no? Un día habían caminado tanto que sin darse cuenta vinieron las sombras de la noche. Entonces el Señor dijo a Enoc, Enoc, mi casa está más cerca que la tuya. Te invito a que te quedes conmigo. Y es así que Enoc no conoció la muerte. No conoció el sufrimiento y el dolor que representa la muerte y pasó directamente a la presencia de Dios. Y Hebreos y en Hebreos y en Judas nos van a contar que es por la fe que tenía este hombre en Dios que marcó la diferencia. La genealogía dice, vivió, engendró y murió, pero de repente hay un hombre aquí que no murió, sino más bien que caminó día a día con Dios en íntima comunión. Ahora, vamos también otra vez, volvamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 se nos habla de un hombre que se llama Lamec. No, y lo habíamos visto en la anterior clase. Dice, cierto día Lamec dijo a sus esposas Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a Caín, a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Vemos a un Lamec, que es descendencia del linaje de Caín, que es un hombre iracundo, es un hombre violento y es un hombre que reclama venganza, venganza y violencia. Y por otro lado, nos vamos a encontrar en Génesis 5 28 al 29 que hay otro Lamec. También tiene el nombre Lamec, igual que Enoc. Enoc, aquí también Lamec, Lamec. Bueno, ¿qué se sabe de este Lamec? Dice que cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo
Noé, porque dijo que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Por un lado está un Lamec que pide violencia, que pide venganza, que quiere revancha, y por otro lado está otro Lamec que dice que Dios nos traiga alivio, que por medio de este hijo podamos descansar de la ardua labor. Y ya habíamos visto que Enoch descansó de esa ardua labor, que Enoch vivió como en el reposo del Señor porque no pasó por la muerte y vivió en íntima comunión. Y luego vemos a otro que dice, este mi hijo también, que nos dé eso, que nos dé alivio, que nos dé descanso del arduo labor. ¿Qué diferencia hay, no? ¿Cómo se va marcando la diferencia entre generación y generación y entre linajes? Si bien Caín y Set son hijos de los mismos padres, pero sus linajes van marcando una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Es que unos adoran a Dios y otros no. Unos caminan en íntima comunión con Dios y otros no. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en estas generaciones. Ahora, y los voy a separar ahora en grupos, hermanos. No sé cuántos somos, espero que seamos por lo menos para dos grupos, ¿sí? Y la pregunta que vamos a responder en estos grupos es, ¿de qué manera pueden los líderes marcar una diferencia en una sociedad que desprecia a Dios? Vemos que en el linaje de Caín no se le presta ninguna atención a Dios. La única atención que se le presta es para distorsionar lo que él ha dicho, que es lo que hace Lamec. Entonces, en esta sociedad en la que vivimos actualmente, ¿de qué manera nosotros podemos marcar la diferencia como líderes? Y al querer marcar la diferencia, la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿cuáles son los mayores obstáculos para que esto suceda? ¿De qué manera podemos marcar la diferencia y cuáles son los obstáculos con los que nos vamos a encontrar al querer marcar esta diferencia? Así como lo hizo Enoch, así como lo hizo Lamec, el padre de Noé, y así como en su momento también lo hizo Noé. Marcaron la diferencia en la historia. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso y con qué obstáculos nos vamos a encontrar al tratar de hacer eso? Muy bien, creo que todos ya regresaron. Sí, a ver. Perfecto, Mm, ya regresaron todos. Sí, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les ha ido sala uno, sala 2? ¿Les alcanzó el tiempo o los corté? Estábamos en la En la última sala del 1 resumen, estábamos hablando. perdón. Sí, sala uno y sala En la 2 sala parece. 1 Adelante, estábamos Karim. compartiendo todavía. En la sala 1. Sí, sí, siempre es así. El tema de los grupos siempre es así, siempre, no importa. Esta vez les he dado más tiempo, pero igual se pone buena la conversación y lastimosamente siempre se tiene que interrumpir. Espero que después igual puedan compartir por su cuenta, ¿no? Y seguir conversando. Pero bueno, vamos al tema de las preguntas, ¿no? Las preguntas las envié a WhatsApp en caso de que alguno no la haya escuchado. Dice, ¿de qué maneras pueden los líderes marcar una diferencia en medio de una sociedad que desprecia a Dios y cuáles serán los mayores obstáculos para que esto suceda? Del grupo uno, de la sala uno, ¿quién es el representante? No hemos definido un representante porque no nos ha alcanzado el tiempo, pero yo me he anotado de todos, así que puedo hacer un resumen. Ok, adelante. Y si los demás de la sala uno tienen algo más para acotar de lo que Carla va a decir, adelante, por favor, háganlo. Ok. A la primera pregunta, ¿de qué manera podemos... ay, ¿de qué maneras pueden los líderes marcar una diferencia en medio de una sociedad que desprecia a Dios? Lo que hemos dicho es a través de la comunión con Dios y seguir sus principios, teniendo o siendo
fieles a Él y dejando las cosas del mundo, ¿no? Y seguir su señorío. Y también cambiando nuestra forma de vivir, si es que Dios así nos lo pide, que todo el tiempo nos está pidiendo, ¿no? Que mejoremos, que cambiemos algo que a Él no le agrada, dándole la espalda al pecado. ¿Y cuáles son los mayores obstáculos para que esto suceda? Hemos visto que, o hemos conversado de que nosotros mismos, por el temor y la falta de confianza que a veces tenemos con el Señor, el miedo a la burla de seguir una vida alineada a lo que Dios dice por la corriente, ¿no? De este mundo, también la ambición que como seres humanos podemos llegar a tener y el pecado. Muy bien. ¿Alguien más de la sala uno quiere añadir algo a lo que Carlita dijo? Por ejemplo, ¿de qué formas prácticas podemos llevar esto adelante? Sí, se ha dicho de forma teórica, digamos, y un poco abstracta lo que tenemos que hacer, pero ¿qué aplicaciones prácticas podemos hacer? O sea, hoy día específicamente, ¿qué puedo hacer para marcar esa diferencia? Creo que entendiendo que en nosotros mismos están estos obstáculos y mientras más comunión con Dios tengamos, como estos cursos, por ejemplo, o, o, o mi relación personal con Dios, voy a poder afrontar estos obstáculos que me impiden eh, eh, ser una buena líder para mi sociedad. O sea, sigue siendo abstracto, pero es Ujú, como ahorita el que esté aquí es bien práctico y está ujú. ayudándome a darme cuenta que yo misma puedo ser un obstáculo para el liderazgo que quiero ejercer en mis hijos, mi equipo de trabajo, mi familia. Me gusta lo que dices, ¿no? Sobre los hijos, porque fíjense que la Meg dijo, ojalá Noé sea así, ¿no? O sea, Dios quiere que él traiga para nosotros alivio. Eso nos da a entender que la educación que tuvo Noé, la crianza que la Meg le dio a Noé, fue una crianza enfocada en Dios, ¿no? Y cómo eso marcó la diferencia en la vida de Noé. Bien, gracias, Carlita. Mariela creo que levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano, hermanos? Sí, Adelante, sí, Mariela. yo, hermano. Tal vez también una aplicación práctica, plano, para estar en una comunión con Dios podría ser la oración, ¿no? De orar todos los días, de leer la palabra también todos los días. Eso ya sería algo práctico que nosotros estamos practicando, ¿no? Y que sea algo, un hábito en nosotros, una disciplina, ¿no? Eso tal vez podría acoplar. Así es, así es. Muchas gracias, Mariela. Dice el Salmo 1, el hombre que medita en su palabra día y noche será como un árbol plantado, ¿no? Junto a corrientes de agua que dará mucho fruto. O sea, es una forma de marcar la diferencia entre árboles que se mueren, que se secan y se mueren. Hay árboles que dan mucho fruto, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Mariela. Gracias, Carlita. Vámonos a la sala 2. ¿Lograron designar algún representante? Sí, Buen día, Silvia. Adelante. días. Bueno, voy a iniciar con la primera pregunta, ¿no? ¿De qué manera podemos marcar la diferencia como líderes en medio de una sociedad que desprecia a Dios? Y creo que hemos coincidido con el grupo uno. Realmente voy a empezar con lo más importante, ¿no? Si de verdad nosotros queremos ser la diferencia, aún no siendo líderes tal vez, bueno, no liderando un equipo, ¿no? Es teniendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal como dice en la palabra, ¿no? En Génesis, y Enoc caminaba con Dios. El caminar con Dios realmente implica muchas, muchas cosas. Entonces, si queremos realmente ser diferentes, necesitamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la unción del Espíritu, quien nos va a ayudar a ser diferentes. Y de una forma práctica, en ejemplos, por ejemplo, a partir de que busquemos a Dios, cómo podemos seguir principios, ¿no? De la palabra. En Deuteronomio 6:6 dice, tendrás, dice, ¿no? Te pondrás en tu corazón, dice, todas las palabras que yo te mando.
y las leerás con tus hijos. Dice, no, les enseñarás en tus hijos, en tu casa, a levantarte y al acostarte. Entonces, ya nos da un principio el Señor de qué manera quiere que caminemos para formar una sociedad diferente, ¿no? Y la sociedad empieza con la familia. Entonces, esa es la manera práctica, siguiendo principios en el Señor, prepararnos también, perseverar. Si tenemos la unción del Espíritu, si tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, buscamos cada día de Él, entonces nos va a llevar a prepararnos, a perseverar, a ser íntegros de corazón y mostrar la diferencia en todo el lugar en el cual nosotros caminamos, en el trabajo, en la casa, ¿verdad? Y los obstáculos que podemos encontrar es pues nosotros mismos, ¿no? La Biblia nos dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús cuando llamaba a sus discípulos, no les decía, al que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, ¿no? Es lo primero que nos pide Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, son principios que el Señor ya nos da, son herramientas que nos van a ayudar a ser diferentes, pero que muchas veces como no somos carne todavía, ¿no? Sigue el orgullo, sigue el afán, sigue muchas cosas. Y el primer obstáculo, pues, somos nosotros. Y en la forma práctica, obstáculos en el trabajo, quizás el miedo a mostrar, a ser diferentes. Si en un lugar tenemos, la Biblia nos enseña a hacer justicia, ¿no? Nos dice, tenemos que hacer justicia en todo lugar donde estemos. ¿Y qué es hacer justicia? Es hacer lo correcto delante de Dios, pero a veces en el trabajo no, nos dicen, tienes que hacer esto, pero eso va en contra de Dios. Entonces, muchas veces por temor, porque no, quizás falta de fe, ¿no? Porque quizás decimos, no, es que no, si no hago me van a votar o si no hago ya me van a mirar. Pero a la realidad y como experiencia les digo, yo muchas veces he negado a hacer cosas que no van a estar que van a estar en contra de Dios, que yo sé que va a lastimar su corazón. Y no lo hice. No, no lo hice y no, no pasó nada. Al contrario, me entendieron y ahora sí, donde trabajo y me dicen, no, Silvia es diferente, ella no, no va a hacer. Entonces, pero sí, todo parte de la buscando de la más de Dios, tal como Enoch lo hizo, ¿no? Y eso es en pocas palabras de todo lo que hemos conversado. Gracias, Silvia. Creo que lo has resumido bastante bien. De todos modos, ¿hay alguien más de la sala 2 que quiera añadir algo o comentar algo más? Algunas cosas respecto a los obstáculos que encontramos en el camino. Habíamos también mencionado un poco esto de las nuevas tendencias de la identidad de género, algunas prohibiciones que alguien mencionaba que podríamos encontrar, insultos en algún caso también cuando uno intenta a veces hablar de Dios a las demás personas. También alguien mencionó en el grupo que otro impedimento puede ser que en el trabajo a veces dependemos de alguien, somos subalternos y quizás no se nos permita hablar de estos temas respecto a un sistema corrompido. Igual, lo que pasa es que, como mencionabas hace rato, estábamos en una charla muy interesante y el tiempo se nos terminó. No pudimos concluir, digamos, lo que estábamos exponiendo, pero también eso lo mencionamos. Bien, bien, bien. Gracias, gracias, Henry. Les voy a dar un poco más de tiempo la próxima vez. Igual están todos en el grupo de WhatsApp. Si quieren continuar la charla, dicen, ¿quiénes son salados? Vamos a una llamada grupal y siguen, siguen conversando porque edifica, edifica bastante. Bien, entonces esto, hermanos, nos va llevando un poco a esta pregunta, ¿no? Volvemos a la pregunta que nos hicimos en alguna de las clases, es, ¿dónde estás? ¿No? Cuando Dios se le aparece a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido de Dios. Ahora nos encontramos en un capítulo 5 donde hay personas que ya no están escondidas de Dios, sino que están caminando con Dios. ¿Qué diferencia hay entre el capítulo 3 y el capítulo 5, no? Y cómo este caminar con Dios, que algunos decían, por ejemplo, puede ser estudiar mi Biblia todos los días, caminar en comunión, no constristar el Espíritu Santo, cómo estas cosas que parecen tan sencillas y a veces son difíciles, ¿no? Pero qué importante dejar claro que estas cosas marcan la diferencia.
marcan la diferencia. A veces decimos, no, bueno, al final me conecté a la clase en la mañana, sí, bueno, mi día es normal, igual que otros, o leí mi Biblia y parece que no pasa nada diferente. Sí, marca la diferencia. Miren cómo terminó la descendencia de Caín y miren cómo terminó la descendencia de Noé, de Set, ¿no? Entonces, uno caminó constantemente hacia la muerte y murió y murió y murió y murió. Y no importa si fue el mejor cazador o el hombre más fuerte o el más rico o se le construyó una ciudad en su nombre, murió. El resumen es que murió. Pero del otro lado hay mucha vida. Hay sucesos extraordinarios y cosas que marcan la diferencia. Entonces es importante notar que el día de hoy, cuando yo lea mi Biblia, cuando estoy en el estudio, cuando estoy orando, cuando estoy diciéndolo no al pecado, estoy marcando una diferencia. No solamente en mi liderazgo, sino en los que van a venir después de mí, en mis generaciones. Y eso es bíblico, está ahí, lo podemos encontrar en Génesis 5. Y algunos no los mencionaron. Quiero terminar con esto la clase mencionándolo. Vamos a ver que uno de los parámetros de éxito que había en Génesis 5 era pues precisamente que se construían ciudades, ¿no? Esos eran sus parámetros. Ese es su parámetro de éxito. ¿Cómo yo voy a marcar la diferencia como líder? Decía el linaje de Caín, decía, bueno, hay que construir ciudades. Y el otro decía, no, no es la forma. La forma es caminar con Dios. Entonces nosotros, ¿cuáles son nuestros parámetros de éxito? Una forma de marcar esa diferencia es tener claro cuáles son nuestros parámetros. Ah, es que el hermano tiene un negocio un poco raro y ya tiene 3 autos, ¿no? Le va bien, no tiene deudas, tiene un buen seguro médico y está tranquilo. No se preocupa por el tema de los dólares, ¿no? Haya dólares o no haya dólares, el hermanito ese está bien, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque mi parámetro de éxito es ese. Pero, ¿cuál era el parámetro de Enoch? Caminar con Dios, caminar íntimamente con Dios. No digo que Dios no va a bendecir con riquezas materiales, Él lo hace, sí, lo hizo con Abraham, lo hizo con muchos de sus hijos, sí, pero ese no era el parámetro para medir el éxito, ¿no? Sino el parámetro era caminar con Dios. Entonces, una forma práctica en la que nosotros podemos hoy día aplicar eso es preguntar, ¿cuáles son mis parámetros de éxito? ¿Bajo qué cosas yo considero que mi liderazgo es exitoso? Y si uno de ellos es caminar con Dios, excelente. Eso va a marcar la diferencia en tu liderazgo. Muy bien. Gracias, hermanos. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a terminar orando. Nos vamos a ver directamente el día lunes. Algunas cositas, detalles de la clase. Les he compartido un archivo en Drive, una carpeta en la nube, donde ustedes pueden entrar y ahí van a encontrar todo el material que yo voy a ir subiendo respecto a los comentarios que hay de Maxwell, ¿no? En la Biblia de Maxwell hay comentarios de cada capítulo. A veces no, en el capítulo 5 no hay ningún comentario, entonces no voy a subir nada, pero en el 6 sí, entonces ahí voy a compartir el PDF y ustedes pueden encontrar todo ahí ordenado. Bien, y segunda cosa, hoy día voy a subir esta grabación a YouTube, a un video privado, así se llaman los videos privados, donde solamente ustedes van a poder tener acceso a verlos. De ese modo, no van a tener que descargar, algunos pesan hasta 1 GB, son muy pesados, ¿no? Entonces, de ese modo solamente necesitan conexión a internet para ver el video y ya. Ok, solamente esos detalles. Y bueno, vamos a terminar orando y nos vemos el día lunes. ¿Alguien quiere orar, hermanos, para terminar esta reunión y desearnos un buen fin de semana donde podamos marcar la diferencia? Amén. Adelante, Tatiana. Gracias.
Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, gracias por esta linda mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos enseñas tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder andar, Señor, de la mano contigo, Padre Santo, y poder, Padre Santo, estar en comunión siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tal vez esquivar los afanes de este mundo, Padre Santo, y ayúdanos, Padre amado, a poder tener esos tiempos a solas contigo, Señor. Padre Santo, te pido que puedas bendecir la vida de Carlos, Señor, que tú puedas, Padre amado, cuidarlo, Señor, y gracias, Señor, por estos cursos que nos permites tomar, Señor. Padre, te pido que bendigas a todos los de la plataforma que tal vez se encuentren, Señor. Muchos de ellos ya por salir a sus trabajos, Señor, te pido que los puedas cuidar, Señor. Te pido que este fin de semana, Señor, tengan un tiempo, Señor, en el que también te puedan conocer a ti y puedan aprender más de ti, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que tu Espíritu, Señor, nos guía y deseamos que tú, Padre Santo, permanezcas, Señor, en cada momento con nosotros. Muchas gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Te entregamos nuestra mañana, nuestro día, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a poder siempre, Señor, tener, Padre amado, presente de que tú vas con nosotros y de que tú también, Señor, estás para poder ayudarnos, Señor, en las dificultades. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias. Quiero decirles, son un grupo muy lindo. Muy, muy lindo. Entré a las salas, escucharlos fue muy bueno. Me gusta la comunidad que se está formando. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los mire con agrado, que les vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Bendiciones. Hasta el próximo lunes. Bendiciones, hermanos. Gracias, Carlitos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buen día.